El pecado, el evangelio y la ley. ¿Qué relación tienen estos? ¿Son antagónicos o se apoyan el uno al otro? Quédate con nosotros y estudiaremos qué dice la Biblia al respecto. Aquí en Escuela Sabática Fácil, desde Cascada Blanca, en Matagalpa, Nicaragua. Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua, con Néstor Salguera y César Vargas. Creciendo en nuestra relación con Dios. Lección número 9, para el sábado 30 de mayo de 2026. El pecado, el evangelio y la ley. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes compartiendo las lecciones de la Escuela Sabática de este segundo trimestre. Aquí su servidor y hermano en Cristo Jesús, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Saludos hermanos nuevamente, que Dios me les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor por concedernos la vida y la oportunidad de poder comentar una lección más de este programa de Escuela Sabática. Amén. César, ¿de dónde estamos transmitiendo ahora la Escuela Sabática? Por la gracia de Dios estamos transmitiendo desde Cascada Blanca, Matagalpa. Así que es un lugar muy bonito, ¿verdad? Con una buena reserva natural y es bonito para que vengan en familia, ¿verdad? Así es que tenemos que disfrutar de la maravilla que Dios nos permite hasta nuestros días. Y esta es una muy buena opción. Así es. Estábamos hace poco en el Congreso de los Ministerios de Comunicación. De publicaciones. De publicaciones. Y Espíritu de Profecía. Y el Espíritu muy bueno. Así que un saludo a todos los hermanos que estuvieron ahí participando de este hermoso Congreso. La verdad que estuvo muy bueno. La verdad es importante estudiar entonces el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Así es. Recuerden que no es una doctrina separada de la Biblia. Es un complemento. Y que se escribió no para suplantar a la Biblia, sino para que nos ayude a entender mejor. Así es. Recuerden que el propósito es de guiar a la iglesia, ¿verdad?, al estudio profundo de la Biblia. Eso Amén. Es lo que hace, ¿verdad? Así es. Y hablando, César, de eso, queremos decirle que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y la cita para esta semana, César, está muy buena. Quiero que prestemos atención a lo que ella dice. Dice, hablando del servicio, dice, ¿qué puedo hacer yo que pudiera ser considerado como buen servicio para aquel que murió a fin de que yo viviera? El maestro da esta respuesta. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, si entendemos esta cita, la sierva nos dice, hemos de trabajar de la manera en que Cristo trabajó, con paciencia, con interés, con la determinación de no sentirnos desanimados al trabajar para el presente y para la eternidad, creyendo que Jesús puede hacer mucho por medio de los talentos que consagramos a su servicio. Amén. Qué maravilloso. Entonces la mejor forma de agradecer al Señor es trabajando para Él, sirviéndole al Señor. Así que si tú te sientes de alguna manera endeudado con el Señor, a veces nos sentimos así, ¿verdad? Ay, ¿qué puedo hacer? Bueno, el consejo es que le sirvas al Señor. El Señor no te pide otra cosa más que puedas dedicarte a su obra. Sí, o tal vez, Néstor, a veces dice, yo solo tengo un talento, o Dios no me ha dado ningún talento. Así es. Dios a todos nos dio la capacidad de hacer algo para su obra. Pidámosle a Él que nos ayude y por muy pequeño que creamos que sea nuestro talento, en la mano del Señor habrá mucho fruto para Él. Amén, así es. Bueno, entonces con esto, ¿verdad? Vamos a pasar a lo que sería a la lección número 9 para el sábado 30 de mayo del 2026. Recuerden que estamos estudiando la cartilla de Escuela Sabática titulada, César. Sí. Creciendo en nuestra relación con Dios. Así es, ese es nuestro segundo trimestre. Y el tema para esta semana es el pecado, el evangelio y la ley. Amén. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida que nos has concedido hasta ahora. Y te agradecemos, oh Dios, porque tú estás siempre supliendo cada necesidad nuestra, Señor. Padre, confiamos en que tu Espíritu Santo está tocando todo y cada uno de nuestros corazones y preparándonos para encontrarnos contigo en tu segunda venida, Señor. Padre, bendice este estudio, bendice a todas las personas que nos están viendo y que todo esto sea para tu honra y tu gloria.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Queremos decirle que el ambiente está muy bueno aquí, está bien fresco, la verdad que sí. Si ustedes ven, esta es la cascada, 17 metros de altura, así que no es tan pequeña que se diga, ¿verdad? Así es, y un lugar muy bueno para bañarse. Sí. El texto bíblico de esta semana se encuentra en el Salmo 119, versículos 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Amén. Me gusta cómo David comienza ese versículo. Dice, jamás olvidaré tus mandamientos. Yo creo que el salmista estaba completamente seguro de que para avanzar en la vida cristiana necesitaba de la ley moral de Dios. Y es lógico, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos, necesitamos esa ley en nuestras vidas. Así es interesante que el salmo más grande, que es el 119, Néstor, el salmista lo dedica solo a hablar de la ley de Dios y a engrandecerla. Y a engrandecer esos mandamientos. La introducción del día sábado dice, César. El pecado, sin duda, es el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. El pecado no solo nos separa de Dios, según Isaías 59:2, sino que también nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Tenemos que tener cuidado. Miren, a veces nosotros queremos o hemos malinterpretado qué es pecar, ¿verdad? Sí. Hay muchas definiciones de pecado y la Biblia nos da muchas también. Pero lo que nosotros vamos a ver ahora es que Dios quiere que aprendamos a identificar qué es el pecado. El pecado es aquello, César, primeramente que nos separa de Dios. Así es. ¿Verdad? Es lo que está en contra de la voluntad de Dios, lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Así es. Nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás enfrentaremos y tiene implicaciones tremendas y eternas. Miren, algo que tenemos que entender es que estar con Cristo tiene resultado y quedarse en el pecado tiene consecuencias. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, tendrás este resultado, a que te diga, tendrás esta consecuencia. Cuando hablamos de consecuencia, hablamos de algo mal. Pero cuando hablamos de resultado, hablamos que es algo bueno. Algo positivo. ¿Verdad? Positivo. Y eso es importante. Algunos consideran el pecado como una parte normal de la vida. Bueno, soy pecador, es mi naturaleza, no puedo cambiar, así soy, así voy a morir. Esos son conceptos erróneos. Así es. ¿Verdad? Y muchos evitan llamar al pecado por su nombre por temor a incomodar a otros. Así es. Pero cuanto más cómodo nos sintamos con el pecado, entonces estaremos más lejos de una relación saludable con Dios. Así es. No puedes, como decía el señor Néstor, servir a dos señores. O estás con Dios o estás alejado de él. Saben, una vez que nosotros, yo voy a poner mi caso. Cuando yo fumaba, César, a mí no me molestaba el humo del cigarrillo. Fumaba y ahora que no fumo, pregúntenme cómo es el humo del cigarrillo. Es algo que yo no soporto ahora. ¿Me entiendes? Claro. O sea, una vez que tú te alejas de aquello que una vez amaste, pero que no le agrada al Señor, lo aborrece. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos a aborrecer el pecado. Así, y es la única manera de que lo puedas dejar también. Sí. Ciertamente todos pecamos. Todos pecamos. Nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y acciones y palabras hieren a otros. Y también a nosotros mismos e incluso a Dios. El pecado destruye nuestra relación con Él, pero Dios nos ha revelado por medio de su ley para señalar el pecado existente en nuestra vida. Amén. Y esta semana eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar la finalidad de la ley y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando nosotros pecamos. Así que es importante que nosotros prestemos atención. Entraremos a lo que sería entonces el día domingo, César. Tiene como título Distracciones y tentaciones. Nos manda a leer ahí la historia de Sansón en Jueces capítulo 14 y hasta el capítulo 16, perdón. Sí. Aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión específica, Sansón servía al Señor mientras cedía también a la tentación. Así es. ¿Qué nos enseña esto, el desenlace de su vida? Fíjense que es importante. Miren, al analizar la vida de Sansón, es sumergirse en una historia fascinante, claro que sí, y compleja, llena de contraste. Por un lado vemos a un hombre apartado desde su niñez, porque recordemos que Sansón fue un milagro de Dios. Claro. ¿Recuerdas que el papá de Sansón, cómo se llamaba? A ver si ustedes lo escriben en el comentario ahí. Se llamaba Manoah, ¿verdad?
y la mamá no sabemos el nombre, ¿verdad? Entonces vemos que él fue apartado desde la niñez. Ahora, y por un lado o por el otro lado, ¿verdad? Bueno, apartado de su niñez, dotado de una fuerza increíble, ¿verdad? Sobrenatural para liberar a su pueblo, pero por otro lado vemos que era débil, ¿en qué? En la moral, o sea, era débil en sus, digamos, en tomar decisiones, ¿verdad? En sus pensamientos. Fíjate que esto es interesante porque Dios tenía planes tremendos para Sansón. Sí. La idea era que él salvara a Israel de los judíos, filisteos, perdón, un antitipo de Jesús. De Jesús. ¿Verdad? Que Jesús nos iba a salvar de nuestros pecados. Sin embargo, aunque Dios tenía ese propósito y Dios lo dotó para cumplir ese propósito, tú puedes seguir el plan de Dios o puedes hacer totalmente lo contrario y sufrir las consecuencias también como lo hizo Sansón. Ahora, notemos algo importante, familia. Miren, ustedes pueden pensar o decir, bueno, pero ese fue Sansón que fue apartado. Yo no he sido apartado. Déjame decirte que el libro de Efesios dice que nosotros hemos sido apartados desde la fundación de este mundo. Entonces, no importa cuál sea tu situación, no importa a dónde naciste, en qué situación naciste, pero lo que sí estoy seguro es que tú y yo y tú, César, fuimos apartados para un propósito eterno. Así es. Dice la Biblia que nosotros fuimos predestinados. Predestinados. La idea de Dios era que todos fuésemos salvos. Amén. Pero usted tiene la capacidad de elegir si quiere salvarse o no. Así es. Independientemente de dónde esté, independientemente de su situación actual, la salvación no depende de nosotros, depende totalmente de Dios. Y es la importancia de nuestra relación con Él. Así es. Y lo importante es que podamos obedecer sus mandamientos, escuchar su voz. Dice, el gran conflicto es real y todos estamos implicados en él. Aunque usted diga, yo no le sirvo a Dios, no le sirvo al diablo, estoy neutral, no invente, como decimos nosotros, no invente la abuelada, porque usted está en este conflicto, ¿verdad? Así es. Estamos involucrados. La batalla cósmica que comenzó en el cielo se está librando ahora en la vida de cada ser humano. Escuche esto, no en la tierra, César, no en una iglesia, no en una familia, dice en cada ser humano. Así es. Y esto, sépalo usted, Satanás sabe que debe emplear todos los recursos para evitar que usted tenga una relación con Dios. Así ¿Por es. qué? Tal vez hayas estado distraído con algo que quizás no sea tan malo en sí mismo, pero que demanda tiempo y energía necesarios para mantener tu viva relación con Dios. Así es. Puede ser que no tengas algún vicio, pero si por lo menos estás trabajando demasiado tiempo que no te queda para espacio para tener una relación con Dios, estás cayendo en la misma trampa. Sí, y también puede ser de que tú como joven, como una persona activa, estés pasando mucho tiempo en las redes sociales o en los videojuegos también, César. Eso te quita tiempo y eso hace que tu mente comience ¿a qué? A maquinar cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Así es, por eso dice acá la lección, buscar a Dios debería ser nuestra prioridad, según Mateo 6:33, antes de sumergirnos deprisa en nuestras actividades cotidianas y todo lo que se nos pueda presentar. Amén. Si tú no lo haces de primero, no lo haces después. Ahora, puedes decir lo siguiente, César. ¿Qué me va a entender Dios? Si Dios es Dios, es grande. Pero nosotros entendemos que Jesús comprende nuestra situación, nuestra condición, porque Él a eso vino. Él se hizo hombre para saber, Él tuvo hambre, Él sintió sueño, Él se cansó, tuvo tentaciones. Qué ventaja la que tenemos, ¿no? Sí, o sea, tenemos a un Dios que nos comprende. A veces tú puedes pensar, nadie me entiende. Déjame decirte que sí, hay un Dios que te entiende y muy bien. Así, y no solamente un Dios que está lejano, un Dios que vino acá, Amén. un Dios que ahora intercede sabiendo que el problema con el que tú estás metiendo tal vez en algún pecado, en alguna situación rara, todo eso díselo a Dios y Él pues es nuestro mejor ayudador. Y recordemos lo que dice Hebreos 4:16. Dice el apóstol Pablo y nos da un consejo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. O sea, Amén. no vayamos con miedo, no vayamos con esa duda. Hay que ir con confianza. Fíjate lo que dice en la parte de aquí abajo. Sansón cayó porque se creía como Creía fuerte. Creía que lo podía hacer todo. Sí, Y a eso nos pasa mayormente cuando somos jóvenes. ¿no? sí, nos pasa eso. Creemos que tenemos el mundo en nuestras manos hasta que nos estrellamos. Ahora es una fiebre y ustedes me van a decir lo contrario. ¿Es una fiebre el gimnasio, sí o no? Ujú. Todos los jóvenes en el gimnasio sacando músculo y todo, y está bien, no estamos en contra de eso. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que fortalezcamos nuestra vida espiritual, Claro. ¿verdad? Porque tú puedes ser fuerte como Sansón, pero Sansón era débil en su mente. Sí, ¿verdad? dice que el ¿El comentario. comentario?
dependía de su propia fuerza para vencer las tentaciones. Es el problema de Sansón. Sí, Cada uno de nosotros se enfrenta a diario a batallas con el pecado, cuando el enemigo de las almas intenta debilitar y destruir nuestra relación con Dios. El tentador conoce nuestras debilidades y se enfoca en ello para entorpecer nuestra relación con Dios y hacernos sentir culpables e indignos, Así lo es. cual tiende a alejarnos de Dios. así es. ¿Se dan cuenta? El enemigo nos conoce. Él sabe cuál es tu debilidad. Él te estudia. Yo te decía, César, él te está estudiando. ¿En qué Claro. puedo agarrar al hermano César? ¿En qué puedo agarrar a Ned? ¿Y en qué te puede agarrar a ti? Pero nosotros tenemos que tener algo en claro. Satanás no puede leer tu mente. Él solo apenas sospecha lo que tú estás pensando o algo, pero él no tiene poder para eso. Lo intuye con tantos años de experiencia, miles de años de experiencia lo intuye. Sin embargo, así como Satanás te conoce, Dios te conoce Dios te mejor conoce bien. todavía. Y recuerda algo, que Dios te llama por tu nombre y Satanás te llama por tus errores. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Así es. Pero recuerda entonces que nuestra fe nos ayudará a permanecer firmes y que es el resultado de prestar atención a la palabra de Dios, nada más. Amén. Eso es todo lo que vamos a hacer. Prestar atención a la palabra de Dios y a obedecer lo que nos manda. Dice historia de los de patriarcas y profetas, dice, hablando de Sansón, si él hubiese sido fiel a su llamamiento, recuerden que fue llamado, a su llamamiento divino y obedecido a los mandamientos de Dios, habría cumplido el propósito divino y evitado su trágico final. No hubiera terminado como terminó. ¿Cómo terminó? Ciego, calvo y viejo, pues. Pero vemos que ese no era el final que Dios quería para Sansón. Fíjate que interesante porque a veces cuando joven uno cree que tantas cosas que Dios nos manda a guardar es para mantenernos como encarcelados. Así es. Sin embargo, lo que Dios más bien está acercándote para protegerte de todo el mal que te podría llegar. Y Dios no quería ese final para Sansón. Dios quería Pero- que Sansón, discúlpame, quería que Sansón fuera un hombre de ejemplo, ejemplar para la nación. Pero aún así, fíjate que aún Sansón y en lo último de su vida, él reconoció la misericordia de Dios y pidió Amén. su ayuda una vez más y Dios se la concedió. ¿Y sabes por qué él oró? Y me llama la atención porque Sansón reconoció la misericordia de Dios y le dijo, Señor, una vez más, por favor, te pido. El Señor te va a escuchar. No pienses que lo que tú hiciste ayer te va a separar de Dios. Hoy, si tú te sientes con ese sentimiento de culpa, ve al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Te necesito. Y el Señor obrará de manera poderosa en tu vida. Créelo que es así, ¿verdad? Amén. César, lunes 25 de mayo, desafíos en mi relación con Dios. Así es. Como hemos dicho, estamos en un conflicto, ¿verdad? La cosa no es fácil. Si estás de un lado, estás en contra del otro. Así es, estás en ¿verdad? otro. Entonces, debemos de enfrentar desafíos, como dice acá. La Biblia contiene numerosos mensajes acerca de nuestra relación con Dios y de los obstáculos que nos impiden crecer en Cristo. Y aquí nos da una serie tips. de 6 tips. Sí, safety. Vamos a comenzar intermediado, César. Ajá. Dice el primero, así el que piensa estar firme, dice, mire y no caiga. 1 Corintios 10:12. Como en el caso de Sansón, la autosuficiencia te hará caer. O sea que por muy bien que esté yo, Néstor, tengo que tener cuidado, Así es. porque depende de mi relación con Dios, ¿verdad? El permanecer. Ok, dice acá, El segundo, no toques trompeta ante ti, como lo hacen los hipócritas, para ser honrado por los hombres, dice Mateo 6:2. Deja de decir a todo el mundo cuán bueno eres, mejor sea humilde como Jesús. así a veces la autoproclamación que uno, que yo soy el mejor, pasa en nosotros, pasa. Pero es mejor que la gente lo diga por ti. No, además que eso no te tiene ningún, digamos, ningún beneficio. ¿Sí? Es solamente para darle una palmadita al ego. Así es. Y el ego es, ustedes saben que el ego es familia de quién? Del orgullo. Dice el número 3, pero yo les digo, ¿verdad? Hablando Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mateo 5, 28 y 29. Haz lo que sea necesario para erradicar la lujuria de tu corazón, pues esta es un obstáculo para tu relación con Dios. No digas, es que yo no puedo, no tengo fuerza, soy débil. No, todo lo podemos en Cristo que nos O fortalece. decimos, yo así soy. ¿Sí? Cuando decís eso, cuando decimos yo así soy, así voy a morir, estás diciendo no necesito ayuda de nadie, Ujú. incluyendo a Dios. O Dios no puede ayudar. Así es. Número 4, César. No juzguen, para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, dice Mateo 7, 1 y 2.
Deja de criticar y de juzgar a los demás. Dios es el juez. No pretendas ocupar su lugar. 1 Corintios 4:5. Así es. Recuerden que nosotros no estamos aquí para andar, como dice ahí, hablando de los demás. Es más, el apóstol Pablo dice en Gálatas 6, pero vosotros que sois espirituales, restaurarlo. ¿Para qué vas a estar criticando? Ahora, número 5, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen. Mateo 5:44. No odiemos a nuestros enemigos. Cuando albergas sentimientos negativos, ¿verdad?, obstaculizas tu relación con Dios. En lugar de eso, ora por tus enemigos y verás cómo cambia tu relación con Dios y con los demás. Te vas a sentir bien, te vas a liberar, liviano, César. Así es. Y usted Mateo 5:22, pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Tal vez creas que es correcto enojarte con quienes te rodean. ¿Cómo está afectando tu enojo tu relación con Dios y con los demás? Estas son algunas cosas que nos hacen tropezar. Así es. A veces nos enojamos y pasa, César, en la iglesia. De repente había un hermano que le tocaba el misionero y recuerdo que esa vez la hermana que llevaba el programa pasó directamente al repaso de la cartilla y el hermano agarró el misionero y lo golpeó contra la banca. Lo dejó y se fue. Yo digo, son cosas que posiblemente la hermana se le fue, ¿verdad? Se le pasó, no lo hizo por herirlo a propósito. Pero él, con años de estar en la iglesia, ese es un actuar inmaduro, inmadurez espiritual, ¿verdad? Porque al final pudo decir, hermana, me tocaba el misionero. Mire, es verdad, disculpa, ¿verdad? O sea, pero no se dicen nada, solo actúan, entonces nosotros a veces pensamos, ¿y qué pasó? ¿Me entiendes? Sí, a veces por tener alguna situación también con algún hermano, Néstor, tú no quieres participar. Así porque es. te sientes hipócrita, como decimos correcto, nosotros, te sientes que son hipócritas, que le vas a hablar y esto y que el otro. Entonces mejor, como decía el apóstol Pablo, conservemos la paz con todo, ¿verdad? Y la santidad, que es lo mejor. Amén. Por la que sin ella dice no veremos a Dios. Sí, dice aquí César, Jesús dijo que debemos hacer metafóricamente, si nuestras manos, pies y ojos son instrumentos del pecado, ¿qué nos aconsejó según Marcos 42 al 48? Aquí Jesús utiliza un lenguaje muy fuerte, pero de carácter metafórico. Nos aconseja que es preferible tomar medidas drásticas, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Para entrar o para evitar, el pecado, como desprenderse de una mano, un pie o un ojo, que nos haga tropezar. En lugar de permitir que esto nos lleve a la perdición, necesitamos entonces entender qué es lo que está mal. Ya estamos grandes, César, ¿verdad? Ya estamos adultos, sabemos y entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Fíjate que el comentario bíblico, hablando de Mateo 5:29, que es el mismo texto de aquí de Marcos, dice que el que se niega a ver, el que se niega a escuchar, a gustar, a oler o a tocar, lo que incita al pecado, ha ganado buena parte de la batalla por cuidar sus pensamientos pecaminosos. Amén. ¿Se dan cuenta? Y mencionaste casi los cinco sentidos, o mejor dicho, las avenidas del alma. Exactamente. Sí, o sea, de eso viene. Acuérdense que cuando Eva fue tentada, fue por la vista, porque vio que el fruto era bueno y codiciable. O sea, vemos que el primer sentido es la vista. Incluso Jesús dijo en Mateo 22 y 23, Mateo 6, 22 y 23, que si nuestro ojo es bueno, el cuerpo está lleno de luz. Claro. Pero si está malo, entonces hay tiniebla. Apuntarse una mano o un pie o extirparse un ojo a causa del pecado es sin duda una metáfora extrema. Podemos decir que Jesús usó una hipérbole. ¿Cómo voy a sacar un ojo, Jesús? Imagínate. Pero Jesús está diciendo que eso lo está comparando con el daño que puede causar el pecado. Y aquí lo dice, el hecho de que Jesús usara esta comparación, ¿verdad? En su opinión, eso es lo que nos da a entender lo grande del pecado y el impacto en nuestra vida. Sí, y lo grave que era. Es cosa seria. Sí, entonces tenemos que tener, ¿qué cosa? Cuidado, tenemos que tener cuidado. Dios está ahora trabajando por medio de su Espíritu Santo para protegernos del pecado. Todo aquel que pida al Señor, el Señor le va a dar. Ahora, esta cosa que estamos haciendo y que nos manda a hacer este relato, no es para salvarnos,
es para conservar nuestra relación con Dios, Amén. para que nos estemos más listos, ¿no? Para conectarnos con Él y poder estar firmes. Así es. Fíjense que en este día, César, la lección que podemos aprender es que la santidad y la comunión con Dios son de una importancia suprema. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios, ¿verdad? Cuando tú tienes activa y buena esa relación con Dios, imagínate con tu esposa, imagínate con tus hijos, con tus vecinos. Así O sea, porque Dios va a ser en ti esa persona que todos quieren ver. Ahora, ¿Entiendes? recuerden que el pecado en sí, Néstor, es la separación. Desde que nosotros nos separamos con Dios, hemos pecado. Amén. Por eso decía Juan 15, ¿verdad? Que separados de Él nada podemos hacer. Ya la numeración que da de que matar, que robar, esa es consecuencia Amén. de habernos separado con el Señor. Y quiere decir que usted puede ser una buena persona, humanamente hablando, no roba, no mata, no le hace mal a nadie, pero si está separado de Dios, igualmente está perdido. Está perdido. Así es. Bueno, haremos una pausa, hermanos. Regresamos con este estudio de Escuela Sabática Fácil. Continuamos entonces, hermanos, aquí en Escuela Sabática Fácil. César, llegamos al día martes 26 de mayo. Tiene como título o el subtítulo es... La ley. ¿Qué es la ley, César? La ley, la santa ley de Dios, el fundamento, digamos, ¿cómo le llaman? El conjunto de leyes que mantienen firme el gobierno, el gobierno, no solamente de esta tierra, sino del universo completo. Amén. Entonces, el universo es, de alguna manera así, gobernado por esta santa ley. Así es. Qué Bueno, aquí hay tremendo. un texto. ¿Cómo definiría y describiría el pecado para que lo entiendan uno no cristiano? ¿Cómo describe la Biblia el pecado? Y luego lo manda a leer Romanos 3:20 y 1 Juan 3:4. Ok, miren, la Biblia lo describe de manera muy clara. En Romanos 3:20 se nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? O sea, así es. que si nosotros no tuviéramos la ley, no supiéramos qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, ese es el papel principal de la ley. La ley no salva a nadie, sino define lo que está bien Y lo que está mal. Entonces, cuando la ley dice que eso es pecado, no es para condenarte tampoco. Es para darte la oportunidad de que tú puedas buscar al que te puede salvar. Amén. Entonces la ley lo que hace, número uno, es mostrar tu condición. Así es. Y número dos, darte una salida de escape, por decir así, llevándote o apuntándote hacia aquel que puede darte, ¿verdad?, la limpieza que necesitas. Así dice que el comentario. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4, y al mismo tiempo está profundamente arraigada en nuestra naturaleza caída, dice el Salmo 51:5 y Jeremías 17:9. Ok, entonces la ley de Dios, César, sirve como un espejo que nos muestra cómo estamos lejos de Dios. Así es. Y no solamente que te quedes ahí, como decimos siempre, la ley es apuntarte a Cristo. Apuntar a Cristo. Dice aquí el comentario, la ley pone de manifiesto el pecado al autor como si fuera un par de anteojos, que nos permite ver claramente lo que nos rodea, o como un espejo, como tú decías. Ella aporta claridad y convicción a nuestra vida y a nuestro carácter, además de hablarnos del carácter de Dios y de lo que es importante para Él. Ok, entonces tenemos que tener claro que la ley es el carácter de Dios. Escrito. ¿Verdad? Escrito. Así es. Ahora, Jesús, cuando vino a esta tierra, en otras palabras, encarnó entonces la ley de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que la ley es importante para la vida cristiana en este tiempo. Es importante, ¿verdad? Así es, y la ley de Dios usted la encuentra ahí en Éxodo capítulo 20, del verso 3 hasta el 17. Y es interesante, el único pedacito de toda la Biblia que fue escrito por el dedo de Dios. Amén. Y Dios lo escribió seguramente porque era lo más importante para que quedara para la eternidad, ¿no? César, eso quiere decir que era tan importante que ni siquiera se la pudo confiar a Moisés, que Moisés lo veía y hablaba con él como un amigo. O sea que no te puedo dar esto, Moisés. Sí, y recuérdate que como es el reflejo de su carácter, Néstor, era lo más apropiado. Lo más apropiado. Además que esto es una ley de amor, y la misma Biblia lo dice. Sí. Es una ley de amor hacia Dios y la ley de amor hacia el prójimo. Y entonces Dios quiso darse ese privilegio, ¿no? Así es. Recordemos el primer mandamiento cuando Jesús dijo, 2 grandes mandamientos les doy. El primero era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón. El primero dice,
Amarás a Dios, tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay mandamiento mayor que estos. Ahora, ¿por qué él decía que no había mandamiento mayor que estos? Porque ahí vemos que Jesús está resumiendo los 10 mandamientos. Así es. Y si no, pues ustedes lo pueden leer allí en Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo dice que cuando Dios dice que no matarás, no robarás, no cometerás adulterio y todas esas cosas, se resumen en uno solo. Se resumen en uno solo. Que es amar a tu prójimo. A tu prójimo. Recordemos que los primeros 4 mandamientos, por eso la ley estaba dividida en 2 tablas. 4 que son para que nosotros honremos a Dios y 6 que son para que nosotros también podamos darle a nuestro prójimo, ¿verdad? Lo que realmente Dios quiere que le demos, ¿verdad? Así es. Que paz. Dice Juan 5:3, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Estamos hablando de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Mucha gente dice, pero nosotros podemos leer Colosenses capítulo 3 y dice que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Pero hay que tener cuidado, porque Pablo habla de 2 mandamientos. Recordemos que Dios le había dado a Moisés unos mandamientos y no eran en piedra escritos, sino que en un libro, ¿verdad? Y no eran 10, eran muchísimos mandamientos, pero eran para, esa se llamaba la ley. La ley mosaica. Mosaica, pero fíjate, también la ley otro ceremonial. Nombre. Ceremonial, correcto. Porque esa ley estaba escrita en un libro, como tú dices, y Dios la mandó a poner al lado del arca. No adentro del arca. Así, en el arca solo estaban los 10 mandamientos, bueno, estaba la vara de Aarón también y un poco de maná que Dios había mandado. Sin embargo, Dios la hizo para diferenciarla. Ok, y para ver el valor que tenía. Es como que usted tenga ahora 2 vehículos. Tiene un Ferrari y tiene un Hyundai. Yo le pregunto, pero solo tiene para guardar uno. Yo le pregunto, ¿cuál va a guardar en su casa? Lógicamente, el Ferrari, ¿verdad? El más caro. Ahora, imagínate esto. ¿Qué sucedería si todos guardáramos la ley de Dios? Oh, fuera un mundo bastante... Estaríamos en el Edén, Néstor. Sí, estuviéramos en el Edén. No habrían ladrones, no habrían asesinos, nadie te quitaría a la señora. Durmiéramos con las puertas abiertas. Ajá. Ahora, ¿qué sucedería si quitamos la ley de Dios? Eso sería un caos. Un caos total. Un caos completo, total. Entonces no se puede eliminar la ley de Dios, porque si eliminamos la ley de Dios, como decía aquí, que es la que nos dice que está mal, está bien, entonces no habrían culpables. No habría juicio, no habría necesidad de un salvador, porque no veríamos el pecado. Entonces, por eso es la importancia de la ley, señalar el pecado para poder nosotros buscar la solución en Cristo. Ahora, recordemos algo, miren, dice que el pecado es la transgresión de la ley, ¿verdad? Entonces, si nosotros sacamos la ley, entonces no hay ley, no hay pecado, no hay muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte, y todos seríamos eternos. Pero la Biblia dice que solo Dios es eterno, entonces estaríamos en un completo caos total, ¿verdad? Así es. Vamos a pasar al día de miércoles 27 de mayo, que trae por título La ley y el evangelio. ¿Qué pasa con esto? ¿Se contradicen? Realmente no puede contradecirse. Ahora, entendemos algo importante. Cuando hablamos del evangelio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ustedes sabían que el evangelio no es algo, no es una cosa. El evangelio es una persona. Amén. Es la persona de Jesús. Así es. ¿Verdad? Jesús mismo explicó de manera muy poderosa y sucinta cuál era su relación con la ley. ¿Cuál era su relación? ¿Qué nos dice Mateo 5, 17 y 18? Así, él dijo que en ningún momento venía a abrogar la ley ni los profetas. Al contrario. Sí, más bien vino a confirmarla. Y él dice, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni siquiera una tilde se le va a borrar. ¿Y usted sabe lo que es una tilde? El puntito que va encima de la I, por decir así, de la I latina, o cuando usted usa una palabra con tilde, ¿ya? Entonces vemos que Jesús dice, ni siquiera eso puedes quitarle a la ley. Fíjate que en este asunto, Néstor, hay 2 extremos. Hay personas que guardan la ley sin el evangelio y entonces son legalistas, son duros. El amor no está en ellos. Pero está otro donde quieren tener el evangelio sin la ley. Y entonces nos traemos a lo que le llaman la gracia barata. La gracia barata. Y entonces son los 2 extremos. La Biblia menciona, la ley y el evangelio van tomados de la mano porque hemos dicho, la ley te muestra el pecado,
para que tú puedas correr a la persona de evangelio que es Cristo Jesús. Amén. Qué interesante cómo nuestro hermano César, ¿verdad? Muy importante cómo lo acaba de darnos ese ejemplo. Así como los límites que los padres señalan a sus hijos, ¿verdad? Revelan lo que valoraron. La ley de Dios nos habla de su carácter y de lo que es importante para Él. Dios nos dio su ley para proteger nuestra relación con Dios. Entonces, esa ley, César, es un cerco, ¿verdad? Es una valla. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, esto es una valla para que nosotros no nos caigamos allá abajo porque estamos en alto. Entonces, esta es la ley, César, estamos encerrados por la ley. Ahora imagínate, si esta es la ley y la quitamos, Néstor, ¿cuál sería la probabilidad de que caigamos y nos lastimemos? 100%, 99.99 seguro que vamos a caer ahí, nos vamos a fracturar, ¿verdad? César, pero el amor de Jesús, ¿dónde está? Está en el centro mismo de la ley. Está en el centro. Y Jesús lo dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos, Juan 14:15. Cuando amamos genuinamente a Dios o a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su ley. Cuando comprendemos claramente su ley, nos sentimos motivados a amar a Jesús. Y lo que es aún más importante, mantener siempre ante nuestros ojos la cruz y la muerte sustitutoria de Cristo en nuestro favor es la mayor manera de fomentar nuestro amor a Dios. Amén. Familia, miren, muchas denominaciones de iglesia han dicho que la ley de Dios fue dada a los judíos. Han dicho que la ley era para el tiempo de Israel. Y han dicho que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros llegamos a la conclusión. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que la ley, ¿verdad? Y estamos seguros de que la ley está vigente y estará vigente por la eternidad, ¿verdad? Porque el legislador de la ley es eterno. Pablo dice en Romanos que la ley es buena, santa y justa. Así es, Romanos ¿verdad? Capítulo 7. Sí, entonces vemos que es algo que nosotros llegamos a la conclusión. Ahora, si nosotros sacamos la ley de nuestras iglesias, César, si tú sacas la ley de tu iglesia, del evangelio, prácticamente estás sacando a Jesús. Exactamente, es que no puedes tener una y desechar la otra. La ley debe ir de la mano del evangelio. Amén. Pues aunque creamos en la vigencia de aquella y en la importancia de la obediencia en lo que respecta a nuestra posición con Dios, la ley solo puede señalar el pecado. Ella no te puede ni perdonar, ni justificar, ni expiar. Por el contrario, César, ella señala por qué necesitamos ser perdonados y justificados. ¿Y por qué necesitamos la expiación? ¿Verdad? Y esta es la razón por la que el evangelio es imprescindible para comprender la ley. Y por lo tanto, que la muerte de Cristo en nuestro favor nos es imputada por fe y por nuestro cumplimiento de la y no por nuestro cumplimiento de la ley. Así es. No quiere decir que si yo guardo la ley de Dios yo me voy a salvar. No, no. Ahora, miren, la ley no te salva, pero tampoco puedes desecharla, ¿verdad? La ley no te salva, pero demuestra de qué lado estás. Así es. Ahora, quiero volver a lo que les he mencionado. Muchos dicen que la ley fue para el tiempo de Israel, para los judíos, que ya está abolida, que ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ok, pero yo les pregunto, si la ley fue para los judíos, ¿por qué dicen que Adán y Eva pecaron? O sea, ¿de dónde sacó Dios que pecaron? ¿De dónde sacó que Satanás pecó? ¿De dónde sacó que Satanás pecó? Porque Satanás pecó, dice, y lo vimos en el estudio pasado, un estudio hace poco, que fue en el cielo. Así. Ahora, ¿cómo, si no había ley? Para que se hubiera determinado pecado tenía que haber algo que lo definiera. Que lo definiera. Entonces quiere decir que la ley ya estaba desde Ya antes aún del estaba. mismo pecado. Así Bueno, ustedes es. lo pueden ver en la creación. En el asunto del sábado, Dios la instituyó todavía cuando Él dijo que todo era perfecto en gran manera, ¿verdad? Así Que es. todo era bueno. Entonces no tiene nada que ver con el pecado. No tiene La nada. ley es simplemente, como te digo, el cerco protector de Dios para evitarnos llegar hasta donde estamos nosotros. Ahora, cuando nosotros guardamos la ley, el salmista decía, he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. ¿Qué significa eso? David está diciendo algo claro. Dice, en mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tus dichos. Sí. Pero también se traduce tus mandamientos para no pecar contra ti. Es decir, que David estaba consciente de que la ley era necesaria. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reproducir el carácter de Dios en nuestras vidas. Porque eso es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra, es el carácter de Dios, César. Fíjate que aquí tengo un texto, Néstor, que hablando del Salmo 119,
Y lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Salmo 119, versículo 44. Yo cumpliré siempre tu ley, desde ahora y para siempre, dice el salmista. Mira qué interesante, versículo 45. Solo así seré completamente libre. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea que la ley, César, no te apresa, sino que te libera. Exactamente. Cuando tú cumples la ley, tú andas tranquilo, Néstor. No tienes de qué temer. ¿De qué temer? Es como nosotros que los que manejamos. Si yo ando mi licencia, ando mi circulación vehicular, ando todos los papeles en regla, yo no tengo problema que el policía me detenga en cualquier lugar. No tengo problema. Entonces, cuando la Biblia dice que los que están bajo la ley no están diciendo que son los que la cumplen. Así es. ¿Verdad? Porque cuando tú la cumples, es más bien en lo contrario, eres realmente libre. Y escuchen que el apóstol Santiago dice que todos vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Haciendo referencia a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Entonces es importante. Fíjense lo que dice aquí la última parte. Lee Romanos 3:28, ¿verdad? Gálatas 2:16. Filipenses, ahí ustedes tienen aquí los versículos. Y la pregunta es, ¿qué nos enseñan estos versículos que pueden ayudarnos a los creyentes obedientes a la ley a no caer en el legalismo, que es lo que tú mencionabas? Estos pasajes nos enseñan de manera profunda la justificación, que la justificación no viene por nuestros esfuerzos. Yo no voy a ser justificado porque yo esté guardando la ley. No voy a andar tampoco en la calle, no voy a pecar, no voy a robar como robó. No. Cuando tú comienzas a vivir la ley de Dios, naturalmente, tú ya sabes que este bolígrafo no es tuyo y tú lo regresas. Así, mira qué interesante. Nadie será salvo por guardar la ley, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo. Sí. Pero los que son salvos deben guardar la ley. No para salvarlos, sino por el amor que le demuestran ahora a Dios en su obediencia. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Ahora, si tú ya aceptaste a Jesús, tú ya eres salvo. Tu salvación no está hasta que Cristo venga. Tú la estás comenzando a vivir aquí. Claro. Y como una persona salvada en Jesús, necesitas guardar la ley. Jesús fue claro, tú leíste el versículo. San Juan 14:15. Si me amáis, yo te pregunto, ¿tú amas a Jesús? ¿Estás amando a Jesús? Entonces tienes que guardar sus mandamientos. O sea, en otras palabras, Jesús dice, si ustedes me aman, me lo van a demostrar guardando mi ley. Así es. No hay de otra manera. No hay otra. Así que quedamos claros con ese tema de la ley, ¿verdad? Así es, por eso pasamos al día jueves 28 de mayo. Saber y hacer. En el Sermón del Monte, ¿verdad? Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, miren qué interesante, el que hace, o sea, tenés que hacer una parte. Así es. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, según Mateo 7:21. Amén. ¿Saben que la traducción original dice, no dice, César, el que hace, sino que es el que guarda, ¿verdad? O el que no quebranta los mandamientos de Dios. Ahora, no voy a meterme en ese detalle, pero si nosotros leemos bien este versículo, dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre, César? ¿Sí? ¿Qué quiere el Padre que tú hagas? Que yo guarde sus mandamientos. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, ustedes se acuerdan que Jesús está orando y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Entonces, Jesús está reconociendo que Él va a hacer la voluntad del Padre. Y hasta el Getsemaní, Jesús había hecho lo que el Padre le había mandado. Así es, cuando Dios dice guardar los mandamientos, a veces nos encerramos en eso, Néstor. Está diciendo Jesús vivir de la mejor manera posible, tanto para Dios como para los hombres. Eso es lo que está diciendo. No, no es una ley que dicen no, porque mucha gente lo toma de manera negativa, sino aprender con ayuda de Dios, a partir de la relación que tienes con Dios, poder guardar esos mandamientos, viviendo tu vida de la mejor manera, como he dicho, para los demás. Ahora mira aquí, Jesús dice allí que algunos sabrán acerca de Él, ¿verdad? Porque dice, muchos dirán, pero el conocimiento es importante. Sin embargo, nada sirve el conocimiento si no nos transforma, si no nos profundiza en nuestro compromiso y nuestra experiencia personal con Dios. Amén. Entonces tenemos que entender de que nada sirve, ¿verdad? Ese conocimiento. Tú puedes decir, yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, está bien, y te felicito por ello. Pero la pregunta es, ¿estás poniendo en práctica ese conocimiento? Sí, porque mira que el apóstol Santiago dice que el diablo cree en Dios.
se sabe la Biblia. Se sabe la Biblia. Y tal vez tiene más temor que nosotros, siquiera en esto. Así Sin es. embargo, no por eso se va a salvar. Más bien se va a perder porque no puso en práctica el conocimiento que Dios le permitió tener. Así es. Ahora, yo quería compartirles este versículo que aparece en San Juan 8:29. Miren lo que dice Jesús. Dice él, porque el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, ¿por qué Jesús dice que el Padre no lo deja solo? Porque siempre hace lo Siempre que le hace lo que le agrada. Señor, David, ¿qué es lo que dijo? El hacer tu voluntad. En el Salmo ¿verdad? 119 lo Sí, dice. en Me el ha Salmo- agradado. el hacer tu voluntad me ha agradado, dice el salmista. O sea, cuando nosotros llegamos a hacer la voluntad del Señor, nos vamos a sentir cercanos a ese Dios todopoderoso y Padre que es nuestro, ¿verdad? Así es. César, Y ¿qué es la vida eterna? Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por lo tanto, dice aquí el texto de la última parte, nuestra obediencia como evidencia y fruto de nuestro amor muestra la verdadera naturaleza de nuestra relación con Él. Amén. En otras palabras, nosotros no solo vamos a decir yo amo a Dios, sino que hay que demostrarlo. Primeramente en nuestra relación con Dios y segundo en nuestra relación con los demás. Porque para eso es. Recuerden que Jesús nos apunta verticalmente con el Padre y horizontalmente con nuestro prójimo. Entonces tenemos que aprender. No es algo fácil que podamos decir ya lo voy a hacer, pero con la ayuda de Dios, familia, podemos hacerlo. Amén. César, Jesús concluyó el Sermón del Monte con un conmovedor desafío final para sus oyentes. ¿Cuál fue ese desafío? En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, él cuenta una parábola de dos hombres, ¿verdad? Dos hombres que ustedes ya lo han escuchado también, que uno construye sobre la roca y el otro construye sobre la arena. Uno es prudente, El otro insensato. insensato. Cuando Jesús concluye este sermón, hace un llamado poderoso. Dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el que las oye y no las obedece, no las hace, ¿qué pasa? Como el hombre imprudente que construyó su casa sobre la arena. Y escuchen esto, César. Recuerda que Jesús puso las mismas situaciones en las dos casas. Es lo que te iba a decir, Néstor. Los dos oyeron lo mismo. Los dos oyeron. Los dos personajes oyeron lo mismo. La diferencia estaba en qué hizo con ese conocimiento que Dios le dio. Así es. Pero siempre la Biblia nos manda a obedecer, a hacer algo en respuesta a esa información que Dios te dio, y más aún ahora con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Fíjense que la pregunta es, ¿cuál fue el desafío? O sea, Jesús dice, ¿cuál fue ese desafío? Bueno, Jesús nos manda en esta parábola a no ser solo oyente. Ya hay que dejar de ser oyente, familia. Hay que buscar hacer algo para el Señor. Si el Señor eso te ha llamado. Sí, en la Biblia recuerda cuando Jesús dice, el apóstol Pablo dice que somos nueva criatura, ¿verdad? Dice, pero ahora en mi vida, lo que yo hago, lo hago por la fe. O sea, no te puedes quedar ahí estático. Tienes que tomar decisiones, pero siempre encaminada a la obediencia al Señor. No podemos quedarnos atrofiados esperando que Cristo venga. No, Cristo quiere seguidores, hijos que sean de movimiento en la obra del Señor. Dice el comentario, nuestros oídos deben estar atentos y nuestros corazones receptivos para que la propuesta divina de que vivamos en estrecha relación con Dios pueda grabarse en nuestro corazón y nuestra vida sea edificada sobre la roca, en armonía con el plan perfecto de Dios para nosotros. Qué tremendo. Dice nuestro oído. Fíjense que yo les voy a poner, hay muchos ejemplos, miren. Bartimeo el ciego dice cuando oyó que Jesús andaba en la ciudad. La mujer con el flujo de sangre cuando oyó hablar de Jesús. El paralítico cuando oyó. O sea, cuando no hay nadie que no haya escuchado a Jesús o haya escuchado hablar de Jesús. Ahora, la mujer con el flujo de sangre, ¿dónde estaba? Estaba apartada. Y cuando escuchó hablar de Jesús, no se quedó allí. Se levantó y se fue a buscarlo. Contrariamente, Néstor, a la historia del joven rico, Del joven rico. que también escuchó la palabra de Jesús y los requerimientos que él le daba, y sin embargo no hizo nada y se quedó estático, ¿verdad? Sí. Y bueno, y no sabemos, aparentemente se perdió. Se perdió. Ok, en este modelo de relación íntima no es un secreto,
¿verdad? Ya que se encuentra revelado en la Biblia y es ofrecido por Dios a cada persona. Es nuestro privilegio, familia, aceptarlo por fe, reclamar la perfecta justicia de Cristo, reflejar luego esa justicia en nuestro diario vivir. Jesús, miren, me gusta porque César siempre ha dicho que Jesús ya hizo provisión. O sea, nosotros no vamos a hacer más. Claro. Ya Él hizo provisión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar esa provisión. Cada día acerquémonos a Jesús para que Él sea esa fuente. Así como ustedes ven esa cascada que está allí, Jesús así quiere llenarnos a nosotros del agua viva, de esa fuente de vida, de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos quedemos solo con escuchar lo que Jesús ha hecho en la vida de otra persona, de tu vecino. Y siempre la invitación es Sí. a tomarla, porque puede estar llena de esta cascada, como tú dices, pero si tú no te acercas a tomarla, es gratis. Jesús, la Biblia ya lo dijo. ¿Sí? Vengan y beban gratis, compren sin reales, Sí. compren sin dinero. Solo tienen que tomarla, pero esa decisión también es tuya y es lo que va a decidir el destino eterno nuestro. Así es lo que va a cambiar tu final. Miren, Jesús es el único que puede cambiar nuestro futuro. Hoy tú puedes estar pasando por momentos difíciles y piensas que no hayas que hacer. Quizás estás pensando en irte fuera de tu país, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador. Estás pensando en ir a buscar vida a otro lado. Y está bien, puedes planear esas cosas. Pero Jesús no quiere que tú vayas solo. Si es la voluntad de Dios, puedes irte. Pero si es la voluntad de Dios, puedes quedarte y Él te va a ayudar con lo que tú estás pasando. Amén. Porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Así es. Bueno, el día viernes 29 de mayo, para estudiar y meditar, hay una cita, Néstor, allí en Profetas y Reyes, página 132. Bueno, voy a leer las primeras dos y tú lees Profetas y Reyes, perdón. Ok. No debería sorprendernos que el tema de la ley sea a menudo tan tergiversado y malinterpretado, ya que el gran desafío de Satanás contra Dios giró precisamente en torno a la ley divina. En la época de Jesús, algunos pensaban que Él había venido a suprimir la ley, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Con su obediencia perfecta a la ley, según Mateo 5, 17 y 18, Jesús iluminó el hermoso carácter divino y nos mostró cómo realmente es Dios. En otras palabras, si pusimos atención a estas dos citas que mencionó nuestro hermano César, encontramos que lo que está en tela de juicio es el carácter de Dios, porque es la ley. Pero Satanás ha presentado argumentos, quizás buenos, porque si hizo que la tercera parte de los ángeles se vinieran con él, tuvieron que ser buenos argumentos, ¿verdad? Para engañar a Adán y a Eva. Y ahora nosotros que conocemos el principio y el fin de este conflicto, estamos más que preparados. Fíjate, no perdamos de vista. Fíjate que eso que tú dijiste, precisamente como Él tiene buenos argumentos, nos hace a nosotros más necesitados de conocer a ese Dios. Así es. Para que cuando Él nos presente esas cosas, nosotros podamos decir como un Jesús, no, Satanás, escrito está tal cosa. Podamos contrarrestarlo. Que podamos contestar con un escrito está. Profetas y Reyes, página 312 dice: solamente podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que le dio a Israel fuerza durante el reinado de David y los primeros años del de Salomón. Fue por la fe en la palabra viviente como se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías. Y esas mismas escrituras de verdad, la herencia más preciosa de Israel, apelaba a Jeremías en sus esfuerzos de reforma. Amén. Esa misma reforma es la que nosotros debemos de apelar ahora, César. La que deberíamos de experimentar. Pero no puede haber reforma sin un reavivamiento. Así es, mire, bueno, dice acá en la conclusión, Néstor, el resumen, nuestra vida está infectada por el pecado, que eso nos separa de Dios. Sin embargo, Dios nos invita a conocerlo y a amarlo con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fuerza. Si lo hacemos, mira que si tú te propones eso, naturalmente amaremos más a Dios y también a los demás. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Ese amor está plasmado en la ley misma de Dios, que fue dada para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean, ¿verdad? La ley de Dios es un hermoso reflejo de su carácter. Y cuando entendemos
su ley, César, Nuestra relación con Él se desarrolla. Tremendo. Familia, qué estudio más precioso el que hemos tenido ahora. Recordemos que el pecado puede ser vencido solamente si nos acercamos a Jesús y nos vestimos de su justicia. Así es, y como resultado de ese amor hacia Dios vamos a obedecer sus mandamientos y tendremos una buena relación con Dios y por lo tanto una buena relación con los demás. Amén. No es tarde. Familia, dice la palabra de Dios que mientras hay vida hay esperanza. El día de la salvación, ¿cuál es? Es hoy. Ahora. Hoy necesitamos buscar de nuestro Dios y Dios está esperándonos, está tocando. Apocalipsis 3:20 dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón para que tú puedas abrirle y que Él entre y pueda cenar contigo. Él tiene el poder para cambiar tu vida de una vez y para Así siempre. es. No pienses en los demás porque al final es tu vida la que está en juego. Así es. Eres tú quien tienes la llave para abrir esa puerta. Así que te animamos, ¿verdad?, a que te entregues en las manos del Señor. Incluso si tienes temor, porque muchas veces dicen, yo no me entrego a Dios porque yo sé que es cosa seria, es Así algo, es. no me vaya a arrepentir después. Puedes entregarte al Señor y dile ese temor, que Dios te va a dar la fuerza para que puedas cumplir con sus mandamientos. Amén. Recuerden que Dios nos ama. No importa lo que hayas hecho ayer, antier, el año pasado, Dios está presto a perdonarte Amén. y a darte una hoja en blanco para que tú puedas comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y así le invitamos entonces que usted pueda estudiar nuestra próxima lección, la lección número 10, que viene como complemento a esta que hemos estudiado y trae por título Arrepentimiento y perdón. Amén. Así que familia, gracias por acompañarnos a este estudio maravilloso de Escuela Sabática Fácil. César, ¿puedes despedirnos con una oración? Que oremos. Nuestro amado Dios, muchas gracias, Señor, porque en tu misericordia diseñaste la ley no por ser un rey arbitrario, sino por amarnos, Señor. Pues la idea tuya es que podamos aprender nosotros a amarte a ti y también como consecuencia poder amar a nuestros semejantes. Pero solo no podemos, Señor. Somos pecadores y dados al pecado. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos capacite, que tu gracia, Señor, nos dé la fuerza. Y como decía el apóstol Pablo, si tú nos lo das, entonces todo lo podremos hacer en Cristo, quien nos da la fortaleza. Amén. Bendícenos a todos, Señor. Que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros y nos selle para la vida eterna, Padre. Y a los que están luchando, Señor, en su decisión, en su corazón, pedimos que tu Espíritu Santo los traiga, Señor, hacia ti y puedan también ellos tener la victoria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, familia, les dejamos como himno final el himno 261, Salvador, a ti me rindo. Así que si te vas a rendir, que sea a los pies de Jesús. Amén. Y también le vamos a dejar un pequeño videoclip acerca de lo que es el lugar de aquí de Cascada Blanca en Matagalpa, ¿verdad? Así es. A unos 27 kilómetros de Matagalpa buscando la Dalia. Así es, eso le iba a decir, si tiene la oportunidad de venir y aprovechar, pues hágalo, que aquí también usted puede reflexionar sobre el maravilloso cuidado de Dios. Así es, y si usted vive aquí en Matagalpa y está visitando la iglesia, le invito para que venga aquí a estudiar el folleto de la lección también en este lugar, ¿verdad? Maravilloso. Amén. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio de Escuela Sabática Fácil. Salvador, a ti me rindo.
amor.